Una plaza que ha ido viviendo los distintos acontecimientos históricos y políticos y evolucionando con ellos. Hablamos de Cartagena, testigo de batallas en alta mar, de levantamientos y de guerras, pero también madre de inventores de la talla de Isaac Peral. De este ingeniero y del primer submarino del mundo hablaremos hoy con nuestro invitado. Hoy visita el plató de Trivium Pablo Zárate, director del Museo Naval de Cartagena. Tres caminos, tres rutas, gramática para comprender hechos, lógica para razonarlos y retórica para expresarlos. Son tres de las 7 artes liberales relativas a la elocuencia, cuyo propósito es dar al hombre libre conocimiento y destreza. La confluencia de estas tres artes da origen al Trivium. Buenas noches, bienvenidos a Trivium. Esther, buenas noches. Maru, buenas noches. Hoy les invitamos a que conozcan la historia naval de nuestro país y lo vamos a hacer con una visita al Museo Naval de Cartagena. Para ello le damos la bienvenida a Pablo Zárate, director del Museo Naval de Cartagena. Buenas noches, bienvenido. Hola, buenas noches. Pues lo dicho, queremos conocer un poco más de nuestra historia naval, de nuestra rica historia naval, del Museo de Cartagena y de todos los misterios y todas las historias que encierra. Pero si hay algo a destacar dentro del Museo Naval de Cartagena es, como no, el submarino Isaac Peral. Además, el pasado año, en 2013, se celebraba el 125 aniversario de la botadura del submarino y desde entonces está expuesto y restaurado. ¿Qué tal fue este procedimiento, este proceso? Bueno, fue un proceso muy bonito, muy novedoso para nosotros, tenso, la fase final, cuando se acercaba la fecha de la inauguración y había que estar en tiempo, pero muy agradable porque encontramos un ambiente de trabajo excepcional, todo el mundo colaboraba, todo el mundo, cuando le hablabas de que ibas a hablar de Peral y del submarino de Peral y que lo íbamos a reparar, encontramos un montón de voluntarios que nos asesoraron, porque nosotros no somos expertos en muchos temas de estos, y muchas instituciones y muchas empresas que cuando le hablamos del proyecto pues nos apoyaron, algunas económicamente y otras dando todas las facilidades para hacer las gestiones y tal, o sea que muy satisfactorio el resultado final, tenso, pero con una sensación de haber metido a Cartagena en el proyecto y no haberlo hecho nosotros solos, sino que fue un poco una tarea de conjunto. Tuvo que ser, buenas noches, ante todo, tuvo que ser difícil además porque les pilló la crisis, ¿no?, en mitad de gestar el proyecto y me imagino que tendrían una complicación añadida para la hora de encontrar financiación y llevarlo al final a buen puerto. Sí, pero como he dicho, al hablarle a las instituciones y a las empresas del proyecto, pues todas aportaron su entusiasmo, su colaboración, muchas económicamente, no me importa decir quiénes que fueron Resol, que fue la UCAN, que fue SABIC, y una fundación que hay en Madrid que está empeñada en este trabajo de restauración de fondos industriales, que se llama Juan Luturriano. Estos son los que aportaron el capital, por supuesto la Armada, que andaba detrás por si fallaba algo, y con sus asesores técnicos también a la hora de colaborar. Y hay otro aspecto desde el punto de vista institucional, que también se entregaron y pusieron toda la carne en el asador, que es el Instituto de Patrimonio y Cultura de España, que con sus restauradores y con su experiencia nos dieron las pautas técnicas a seguir para dejar el submarino exteriormente, todavía estamos en la fase exterior, en la mejor situación posible, que creemos que es como ha quedado ahora. Y luego todo esto además viene acompañado aparte de esa restauración integral, viene acompañado de un cambio de ubicación. Yo no sé si los cartageneros se han empezado a acostumbrar ya a pasar por el muelle, por el paseo del muelle de Cartagena y ver que no está ahí el submarino. Bueno, yo presumo de que hemos conseguido cambiarle la ruta en el paseo habitual de los cartageneros, que van por la calle del Carmen, calle Mayor, Ayuntamiento. Antes llegaban al muelle, daban un paseíto por allí por el muelle y volvían por el mismo camino. Ahora hemos conseguido que muchos de la vuelta giren por la puerta del Museo Naval, pasen frente al submarino, que como muchos sabrán tiene unos arcos y se ve desde fuera, y vuelvan. O sea que ya hemos conseguido esto. Y en cuanto a lo que dice la preocupación que había de muchos cartageneros que le quitaban a su submarino del paseo marítimo,
Bueno, desde que hemos inaugurado no he oído ninguna, no sé si habrá alguien, pero yo no he oído ninguna comentario negativo de decir pues no me gusta y tal. En general son muy positivos y la gente está encantada con el resultado final. Hemos pasado de lo que era un elemento ornamental de una fuente a lo que es una pieza de museo colocada y expuesta con todas sus consecuencias, ¿no? Hablamos un poco de la puesta en valor del submarino. Me imagino que allí en el muelle pues estaría expuesto muy deteriorado o deteriorado en partes, la pintura y todo eso. Un poco cómo ha sido ese trabajo de restauración que han buscado al intentar devolverle su estado original y bueno, un poquito las fases, cómo han sido. Bueno, aquí todo esto empezó con unos trabajos de unos investigadores, de unos documentalistas que iban a hacer un libro sobre el submarino. Es Juan Ignacio, luego me saldrá el nombre, y Diego Quevedo, sobre todo Juan Ignacio, empezaron a investigar sobre la vida de Peral, sobre el submarino, las vivencias del submarino, y pidieron autorización para entrar dentro del submarino. Estuvieron por fuera, estuvieron por dentro y hicieron una serie de fotografías y comprobaron que aquello estaba muy deteriorado. Llevaba mucho tiempo recibiendo agua por fuera y sin cuidar, y entonces alertaron a las autoridades responsables, a la Armada, al Ayuntamiento, y se estudió una posible solución. Se llegó a la conclusión que por el estado que estaba no podía seguir así, estaba muy mal, y coincidió que en ese momento había una nave en el arsenal que podía aprovecharse para eso. Se pensó en esa posible situación, se hicieron todos los estudios para ver si se trasladaba y bueno, se consiguió la aprobación del Instituto de Patrimonio y Cultura de España, de la Armada, del Ayuntamiento, y se hizo ese traslado en diciembre del 2012. No sin alguna tensión inicial, sin algún miedo, pero bueno, resultó todo muy bien y también con la ayuda, aquí aportó colaboración el hermano del famoso Juan Ignacio, que no he dicho el nombre antes, que es Juan Ignacio Chacón, y su hermano José Manuel Chacón, que es arquitecto también y que ha colaborado con nosotros, fue el que aportó la idea de esa nave, donde está ahora, sería la idónea para recogerlo. Bueno, pues con ese proyecto y con esa idea se hizo y resultó muy bien. Nos ha dicho que se ha terminado la parte exterior de recuperación, de restauración del submarino. ¿Hay proyecto de restaurar también la parte interior del mismo? Sí, estamos en unos primeros contactos con el Instituto de Patrimonio y Cultura de España, que ya han mostrado su postura de querer colaborar. Ya estamos haciendo los primeros estudios, valoraciones económicas, y sí, efectivamente, creemos que este año se va a hacer Primero ellos hacen unos estudios arqueológicos, se meten dentro, pues casi como los de CSI, con trajes blancos y esto, y miran cómo están las pinturas originales, por dónde pasaban los cables, las piezas que hay, para estudiar la correspondencia de esto con la información que tenemos y con los planos. Y una vez terminado este estudio, se acometerá las acciones para sanear todo lo que hay mucho óxido, hay mucha rumbre, entonces hay que sanearlo, vigilar las piezas vitales de la estructura del submarino, comprobar que están bien, a ver si hace falta tocar algo. Y sobre todo hay una parte que es la que está peor del submarino, que ahora no nos dio tiempo a hacer en la primera fase, porque había que acometerlo por dentro y por fuera, que es la parte de abajo del submarino, lo que es el plan del submarino, donde pues, la acción del agua había corroído mucho el casco e incluso había oquedades, o sea que el casco está perforado. Bien, ahí le dimos unos productos para paralizar la oxidación, pero eso ahora habrá que... Por dentro está paralizada la oxidación, pero el material, el óxido sigue avanzando. Entonces, posiblemente, o casi seguro, habrá que sacrificar alguna plancha, cortarla, para evitar que se extienda. Es una operación quirúrgica para evitar que se extienda, poner una plancha nueva, soldarle también. Este trabajo hay que hacerlo por dentro y por fuera, y de la primera fase quedó pendiente para acometerlo, para poderlo hacer bien, y en esta fase pues que quede ya eso cerrado. Aparte de lo estético, es darle seguridad y durabilidad al submarino, ¿no? Que esté todo robusto y que ese cáncer no siga destruyendo el submarino.
Y contamos algunas anécdotas, algunas curiosidades del submarino, que también las tiene, ¿no? Creo que es posible que en su estado original fuera rojo y gris o negro. No es el que... Bueno, que se ha pintado muchas veces, hasta más de 20 veces, ¿no? Sí, bueno, cuando empezamos a investigar el submarino, que también colaboró la Universidad Politécnica de Cartagena y la Unidad de Investigación de Fuente Álamo, estuvieron muy amables y emplearon un montón de tiempo en hacer un análisis de todas las capas. Salían 21 capas de pintura y aún así llegamos nada más hasta el año 1930, entre el 30 y el 60. Del 30 hacia la botadura del submarino, que fue en el 88, no hay información, no estaba la pintura original. Bueno, entonces hubo que decapar todo esto y nos quedamos con una capa que hemos cubierto ahí, que protegía en parte, que es muy antigua, que protegía en parte el submarino. Como estaba muy sólida y muy fuerte, la dejamos y hemos pintado por encima. Y efectivamente el estudio de todas estas capas nos dejó sorprendido, porque pensábamos que cuando iban a pintar decapaban y volvían a pintar. No, iban capa. Incluso cuando estaba, después de 3 meses de estar el submarino ya dentro de la nave, empezamos a decapar. Al quitar algunas capas había agua dentro en esas capas de ahí, o sea que eso era malo, muy malo para el metal. Perdona, Esther, parte de los objetos que ustedes tienen en el Museo Naval sobre Isaac Peral son de diferente titularidad, algunos de ellos los ha donado la familia del propio inventor. En todo este proceso de restauración, ¿qué tal ha sido la relación con ellos? Muy bien, muy bien. Ellos han estado, bueno, ellos están encantados de que se haya puesto en valor. La figura de Peral y el submarino, pues bueno, fue olvidado durante muchos años, y la familia, bueno, pues no entendía por qué, si el invento era tan importante y si la genialidad de Peral estaba reconocida internacionalmente, por qué en España no se había llegado tanto. En los últimos años se ha avanzado mucho en esto, y entonces el que ahora el submarino esté en un museo, con todos los datos, exponiendo su material y alabando las bondades del propio Peral, pues a la familia le ha sentado muy bien. Por eso colaboraron mucho, aportaron muchos datos, han donado muchos fondos que tenemos allí expuestos, libros, fotografías, cuadros, y nada, la relación ha sido perfecta y seguimos manteniéndola. Es interesante esto que destacaba, porque en su momento Isaac Peral no contó con el reconocimiento que merecería, ¿no? En aquella época. Fue un revolucionario, inventó el submarino. Desde muy pequeño él tuvo una vinculación muy estrecha con la infantería de marina, con la marina. Su padre creo que era capitán, nació él en Cartagena también. ¿Usted cree que Isaac Peral está ahora en el lugar que se merece, con todos estos actos, con todos estos trabajos que se están haciendo para recuperar todo lo que él hizo? Sí, indudablemente. Efectivamente, Peral, que era hijo y nieto de militares, ingresó de un jovencito en la Armada, con 14 años, y su vida pues, se desarrolló toda la Armada, menos los últimos 4 años. Ahí hubo una fase, al final, cuando terminaron las pruebas, una fase que hubo un cambio, de repente todo alabanza, todo loas, todo... Le componían canciones, le componían zarzuelas, le escribían libros, le hacían retratos, le ponían la marca de Peral al vino, al tabaco, a todo, y de repente, de la noche a la mañana, hubo un cambio ahí radical de 180 grados, y ya Peral ya no parecía que no había hecho nada. Bueno, la historia reconoce que la labor y los avances que hizo Peral en los submarinos es incuestionable, ¿no? Aquello es una fase oscura, hay varias versiones, que si intereses internacionales que tenían miedo por la influencia que podía tener este submarino en el tema Gibraltar, que si intereses mercantiles, había un contrabandista de armas por ahí que se dedicaba al negocio de las armas, que le iba a desequilibrar todo ese status quo que había en ese momento con las armas, y que influenció para tal. Incluso hablaban de envidias personales. Peral se presentó para diputado por el puerto de Santa María, donde daba la casualidad que se presentaba también un hijo del ministro de Marina, Berenguer. Bueno, todo esto
o alguna de estas, o todas juntas, o como queráis. Se metió en política y se perdió. No llegó a meterse, luego no tomó posesión, pero le disputó la plaza. Pero la cuestión es que de repente pues, quedó en el olvido y quedó tan bien. Esto ha durado muchos años y yo creo que hasta que salió ya el submarino del Arsenal de Cartagena, que estuvo mucho tiempo dentro del Arsenal, ya se expuso públicamente, y en los últimos años con el centenario de la botadura y ahora con este último, bueno, aquí ya hemos contado con la presencia del príncipe de Asturias en la inauguración, se valora, se expone todo lo que hay, no solo con el submarino, sino con otras muchas cosas, tenía unas cualidades científicas tremendas. Yo creo que sí, que la familia puede darse por satisfecha con el homenaje que se le ha hecho y que ya queda permanente, ya queda expuesto ahí para todo el que quiera ir. Los niños, cuando van a las excursiones de colegio, los escolares, y ven aquello, ya reconocen como una figura que merece ser. Además era un inventor, aparte del submarino, que tenía ingenios también de los que también los criticaban y se burlaban, como por ejemplo, creo que también fue un pionero en instalar el alumbrado público, y que ahora ya lo tenemos todos, pero que en su día tampoco fue entendido por la época. Fue un visionario, ¿no? Quizá... Sí, él destacó en dos cosas. Como marino ya fue muy brillante, tuvo varias medallas del mérito naval por acciones en combate en Cuba y en Filipinas, pero luego cuando empezó a tocar, había en San Fernando había una escuela que se llama de ampliación, que aún hoy en día se mantiene. Es una escuela donde los marinos que van a formarse luego en carreras como ingeniería y otras cosas más avanzadas, se le da una base científica grande. Bueno, él pasó por allí, recibió esta base científica en física, química, electricidad, en idiomas. Antes sabía que se le daba mucha importancia a los idiomas. Él se hizo un experto en alemán también, que era el idioma científico de la época. Bueno, pues ahí destacó en electricidad, y todos estos conocimientos son los que le ayudaron y facilitaron en dar el gran salto cualitativo que el submarino de Peral suponía, que era ser capaz de moverse con baterías, con material eléctrico, y con las 600 y pico baterías que llevaba el submarino las distribuía, unas para propulsión, otras para iluminación, otras para las bombas de achique y todo eso. Eso ya y además las mejoró, lo que había por ahí por el mundo, aunque compró algunas piezas, luego él las iba mejorando y las iba dotando de mayores capacidades. Todo esto, cuando dejó la Armada, pues le permitió el establecer unas empresas, y entonces hizo empresas de centrales eléctricas para ciudades, centrales eléctricas para fábricas, alguna empresa de baterías que ya montó cerca de Zaragoza, que hoy puede ser incluso, se cree que es esa evolución de aquella empresa, ahora es la fábrica de Tudor, de baterías Tudor. Todo eso le creó también un prestigio como un brillante electricista a la hora de diseñar. Tal. Hizo un montón de inventos relacionados con electricidad, unos proyectores, unos ascensores, que ahora a la gente un ascensor, bueno, pues él inventó un ascensor, incluso una ametralladora eléctrica, en fin, hizo muchas cosas relacionadas con electricidad porque la dominaba. Sin embargo, tampoco lo que comentaba Maru, tampoco le fue reconocido ese mérito. Creo que respecto a esto del alumbrado que comentaban, un diario local de entonces, de la época, creo que publicó que a ver si alguien se iba a tropezar, ¿no?, con esos palos que colocaba Isaac Peral por las calles. Bueno, pues ahí la culpa ya no la tiene Peral, ¿no? Ahí la culpa la tiene un poco, si quieres, la incultura, ¿no? Cuando llegan los nuevos inventos y las nuevas generaciones. A mí me ha costado mucho hacerme con el teléfono Smart, perdemos mucho tiempo. Luego resulta que bien utilizado es una gran herramienta, ¿no? Pero efectivamente había comentarios de época, cuando iba a instalar las centrales eléctricas a las ciudades, pues había gente del pueblo que decía que no, nos íbamos a tropezar con esos árboles muertos, decía, que eran las farolas, que no servían para nada y que lo íbamos por la calle y que no íbamos a disfrutar. Pero bueno, eso, gracias a Dios, ha ido evolucionando, pero ahí la culpa ya no es de Peral, es la culpa de los nuevos inventos, que hay gente que siempre está en contra de ellos, ¿no? Pero volviendo al invento del submarino, la idea de Peral de poner en marcha un elemento de estas características fue por una amenaza, ¿no? Por una amenaza de la Armada Imperial Alemana que estaba pensando, entre sus planes tenía, atacar nuestro país. Allá por el año 1885,
Esto en las Carolinas, en el Pacífico, los alemanes andaban rondando las islas que teníamos allí y bueno, hubo cierta tensión, cierta que era una amenaza, y entonces ahí ya Peral empezó a hacer los bocetos de lo que podía ser su submarino, ¿no? En el año 86 lo presentó a sus jefes. Él había hecho, que hay que aclarar también, que mucha gente no sabe, un proyecto de submarino que era un conjunto de submarinos. Él decía, para evitar, antes se empleaba mucho el bloqueo de los puertos, tú mandabas una flota, bloqueabas los puertos y ni entraba ni salía nada, no entraban alimentos, era como los asedios que había antes a los castillos. Bien. Entonces, para evitar esto, propuso realizar un submarino que luego se multiplicaría por 52, colocando 1 o 2 en cada puerto, dependiendo de la importancia que tuviese, de tal manera que si recibías un bloqueo, él con esta arma barata y sencilla y fácil de manejar, salía de puerto, hacía inmersión, se acercaba al enemigo, tiraba un par de torpeditos, para llevar hasta 3, le sorprendía, estos se iban y abrías el bloqueo. Entonces, como un arma barata y defensiva, era lo que era su proyecto. ¿Por qué digo esto? Porque hay gente que dice que ¿y dónde estaban las camas o dónde estaba la cocina? No, ellos salían y en unas horas hacían su trabajo en el proyecto y volvían, ¿no? Con lo cual ni tenía cocinas, era una herramienta que tenía sus baterías, su motor de propulsión, sus torpedos y ya está. Era una cosa sencillita. Era una cosa sencillita y barata, que era la idea también. Pues un crucero valía 10 veces lo que el submarino, ¿no? Costó 300.000 pesetas de la época aproximadamente. Ese era el proyecto inicial. También ocurría como ahora, el proyecto inicial eran 300.000 y luego se convirtió casi en 1 millón. Pero bueno, estaba todo justificado y todo escrito de cómo fue el proyecto y sobre todo el aspecto económico de la construcción. Estaba todo contemplado y claro, pues ya digo que un crucero de aquella costaba 10 veces y la capacidad que tenía era mucho más grande. Llama la atención las fechas, o sea, en 1885 Isaac Peral se le ocurre la idea o empieza a barajar el proyecto de construcción de un submarino. En el 86, como usted nos ha comentado, se presentan esos primeros bocetos y en el 88 se vota el submarino. Sí, o sea, en la época llama la atención que en un espacio de 3 años se pudiera poner en marcha este proyecto. El dinero y la luz verde para hacer el submarino se la dieron en el 87. O sea, que en menos de un año. Y en el 88, en un año, el submarino ya se vota. Con la peculiaridad de que es el primer buque de la Armada totalmente metálico, o sea, que estamos innovando. Y además con una construcción de casco novedosa también, que se puede, en el museo, ahora como lo tenemos musealizado, se puede ver perfectamente cómo se hacía. No había soldadura de aquella época, entonces se iban juntando las planchas y por la parte de dentro se hacía una especie de cintón metálico también, se agujereaba, se metían unos pernos o roblones al rojo vivo que al enfriar juntaba las 3 cosas y era lo que daba la estanquidad. Bueno, pues todo aquello lo tuvo que sufrir Peral, que era una novedad. Aparte de hacer un submarino, lo hizo con una construcción totalmente novedosa también, que le da mucho más mérito aún a su proyecto y a su ingenio. Sí. Volviendo un poco al museo, también tiene distintas exposiciones sobre construcción naval, pues también artillería, el buceo, que no solo está el submarino de Isaac Peral, aunque es uno de sus principales tesoros, y también el museo tiene su propia historia, ¿no? Sí, que es interesante de verlo en su conjunto. Sí, vamos a ver, los museos navales de la periferia son, por decir así, sucursales del Museo Naval Central de Madrid, ¿no? Hay un museo naval y luego está el Museo Naval de Madrid, estamos todos dirigidos desde Madrid. Lo que sí se ha dado a cada museo de la costa es, se ha especializado en las peculiaridades del sitio donde está, ¿no? En Cartagena, pues se ha especializado en las galeras, que era la nave clásica del Mediterráneo, en el arma submarina, porque ha sido base de submarinos de España, y en el buceo, porque la Escuela de Buceo y el Centro de Buceo de la Armada está en Cartagena, además del submarino Peral. Bien, pues todo esto es lo que pretendemos exponer allí yo creo que está bastante bien expuesto. No había museo hasta el año 1986, entonces se decidió montar un museo
El edificio estaba cerca de la Plaza de España, en Cartagena, y cerca de lo que está la comisaría de policía. Era un antiguo centro de aprendices de la empresa nacional Bazán de entonces. Se reformó y los primeros directores del museo, su preocupación y su trabajo 100% era ir por las distintas unidades y por los distintos arsenales a recopilar aquellas piezas que se consideraban de interés y que debían permanecer en el museo para que luego la gente pudiese verlo y contase un poco la historia de lo que ha sido la Armada. Bueno, también hicieron su labor aquellos directores, que al poco tiempo eso se llenó y ya casi no cabía, estaba demasiado pelmazado allí. Y entonces, aprovechando que hubo un acuerdo entre la Armada, bueno, el Ministerio de Defensa y la Comunidad Autónoma de Murcia para cederles el antiguo cuartel de instrucción a la Universidad Politécnica de Cartagena, pues se pidió que en los bajos, en la mitad sur de ese edificio, se dejase aquel espacio, de tal manera que en el año 2008-2009 aquel edificio se inauguró, el de la universidad, y en el 10 empezaron los traslados del Museo Nuevo al Viejo. El edificio que está ahora es un edificio precioso, situado estupendamente frente al mar. Tiene su historia curiosa también, que si queréis, en el libro de José Manuel Chacón, que mencionaba antes, que fue uno de los que lo reformó, se cuenta perfectamente. Aquello fue primero cuartel de presidiarios, luego fue penal, luego fue cuartel de instrucción y ahora es la sede de la Escuela de Estudios Empresariales de la Universidad Politécnica de Cartagena. O sea, que ha dado muchas vueltas y ya el edificio en sí ya es curioso de ver y hemos mantenido algunos restos de lo que eran los suelos, incluso a los niños les enseñamos la argolla donde ataban ahí a los presos y tal, está muy bien mantenido. Con lo cual el continente ya merece la pena verse. Pues si os parece, si le parece, antes de hablar del contenido, de todo lo que alberga el Museo Naval de Cartagena, vamos a hacer un alto para marcharnos a publicidad, hacemos un breve descanso y volvemos enseguida en Trivium. Volvemos en Trivium. Esta noche estamos hablando con el director del Museo Naval de Cartagena, con Pablo Zárate. En la primera parte del programa hemos estado hablando del gran tesoro del Museo Naval, que es ese submarino, y sobre la figura de Isaac Peral. Nos hemos quedado hablando del continente y ahora vamos a hablar del contenido de ese museo. Yo que he tenido la oportunidad de visitarlo, a mí una de las cosas, bueno, llama muchísimo la atención, muchísimos de los objetos que ustedes tienen allí, pero hay una cosa que a mí me llama mucho la atención y son las maquetas a escala de grandes buques que se conservan en el museo. Sí, eso es muy bonito porque gracias a la labor de estos profesionales, de estos expertos, bueno, no profesionales, son expertos, aficionados, que les encanta este mundo y que ellos con sus propias manos hacen maderita a maderita y buscan los planos, se lo estudian bien, se lo aprenden y hacen el barco entero otra vez. En teoría en los museos no están autorizados esas maquetas de caja que llamamos nosotros, ¿sabes? Que te venden el kit y tú lo montas. O sea, que han elaborado pieza a pieza, hilo a hilo, mástil a mástil, pero lo mejor de todo es que están muy bien documentados. Y entonces allí está expuesto, la entrada natural es entrando por la construcción naval. Empezamos por algún barco del siglo XIV-XV, las famosas galeras que he mencionado antes, que era el barco típico de la época, están allí expuestas, réplicas de las que se construyeron en Barcelona y de las que se construyeron al final en Cartagena. Luego empieza el siglo de oro de la construcción naval, que también lo fue el siglo XVIII, donde hay una serie de navíos de línea hechos que están preciosos de ver, y ahora acabamos de recibir una donación temporal que es enorme, que le llamaban el Escorial de los Mares, que está hecho con un detalle y con una precisión increíble, está muy, muy lucido. Y como tuvimos la suerte cuando hicimos el traslado de conseguir fondos también para musealizarlo todo, las vitrinas que lo contienen también están hechas especial para ellos, con unas luces difusas que no crean sombras grandes y tal. Y ahí la gente también puede ver, si viene algún experto, también puede ver por las diferencias de construcción, que había diversas teorías en el siglo XVIII.
Tenemos también la segunda joya, una de las segundas joyas del submarino, después de Peral, es una maqueta grande que en realidad es un modelo. El modelo es de un navío de línea, de Septentrion, que la diferencia entre una maqueta y un modelo es que el modelo, las maquetas se hacen ahora, con los planos antiguos, lo hacen los expertos, y el modelo se hizo antes de hacer el barco, en el siglo XVIII. Entonces, para servir de referencia a la construcción, mientras lo estaban haciendo, se hacía aquella pieza con su arboladura, sus palos, todo y tal, y luego, según lo iban construyendo, se utilizaba como referencia. Cuando se terminaba el barco, esto quedaba como escuela para la marinería, la gente de maniobra, pudiese practicar y ver cómo había que hacer las maniobras a bordo, ¿no? Este es una de las joyas ahí. Y me gusta contarle a la gente, a los niños que van con la boca abierta mirando la zona de maquetas, que es muy lucida, el por qué se llaman navíos de línea. Los navíos de línea se llamaban así porque los barcos de aquella época, los cañones los llevaban por las bandas, ¿no? Entonces, cuando iban a combatir, se tenían que poner en fila para ofrecer una banda y poder disparar, si no, por la proa no puedes disparar. Entonces, las tácticas de aquella época, que llegaron hasta la Segunda Guerra Mundial, era conseguir tú estar así, en esta línea, y el enemigo así, con lo cual tú le podías batir a él no te podía disparar, e incluso cuando disparas en la mar es fácil apuntar, relativamente fácil apuntar en dirección, pero lo que es más difícil es apuntar en alcance por el simple movimiento del barco. Con lo cual, si lo pillabas al enemigo así, si no le dabas al primero, le dabas al segundo, le dabas al tercero. Pues eran tácticas que ya os digo, se han conservado hasta ahora y que bueno, a mí me gusta de contar para que la gente vea también un poco el porqué de las cosas, ¿no? Luego pasas a las maquetas del siglo XIX, que ya hay una mezcla entre vela y vapor. Incluso tenemos pues del siglo XX, que son actuales, que tenemos algunos barcos que están navegando por ahí todavía. Son muy lucidas, ahora están muy bonitas y están muy bonitas. Lo importante es conectar, ¿no?, todo el tema de la Armada un poco con la historia de Cartagena, siempre es enclave estratégico, el poderío militar que ha tenido y un poco la evolución que ha habido a lo largo de la historia, ¿no? Porque en los distintos acontecimientos políticos de los últimos siglos, en el siglo XIX y XX, en la Edad Moderna, ya tuvo una gran importancia siempre Cartagena y también luego en la Guerra Civil. Un poco conectarnos en ese museo, se ven todos estos vestigios de nuestra historia y de nuestro pasado más reciente. Sí, está muy ligado a la construcción del Arsenal de Cartagena, efectivamente. Bueno, uno de los sistemas, nuestros expertos que nos ayudan a la hora de musealizar el submarino, uno de ellos también lo quiero nombrar, es José Antonio Martínez López, que es profesor y catedrático de LOCAN, catedrático de Historia, es el que nuestro asesor técnico en todas estas cosas, envolviendo o rodeando a todas estas vitrinas. Exponemos cómo eran los arsenales y cómo fue evolucionando el arsenal de Cartagena, desde los primeros diseños de cómo se iba a construir, cuando ya estaba funcionando en el siglo XVIII, con las diversas naves, las diversas piscinas para trabajar la madera y todo eso, a la época actual, con fotografías antiguas, modernas. Bueno, pues esa ligazón a la gente le gusta verla, ¿no? Todavía hay gente que ha trabajado en Navantia o que ha trabajado en el Arsenal que le gusta volver allí, o incluso el cuartel de instrucción, donde mucha gente de Levante hizo la mili allí en Cartagena, pues le gusta volver y ver que tenemos las fotografías de las juras de bandera y todo eso allí. Esa interconexión entre Cartagena y el museo la procuramos mimar, porque sabemos que muchos de nuestros visitantes son de ahí y quieren ver algo suyo. Entonces, nos esmeramos en eso. Y haciendo ese recorrido por la historia, hablamos de una tragedia de la que Cartagena fue testigo. Hablamos, por ejemplo, de la destrucción del Castillo de Olite, ¿no? Un buque en el que murieron 1.400 personas, venían de La Coruña. Cuéntenos qué pasó entonces. Sí, aquello fue una tragedia. No venían de La Coruña, venían de, si no recuerdo mal, era Castellón. Lo que sí era que la mayoría de los soldados de Ejército de Tierra que llevaba a bordo sí eran de una brigada de Galicia. Bueno, eso es muy dramático porque ya estaba acabando la guerra y entonces las comunicaciones de aquella no eran como las de antes y les dijeron,
están acabando que iban a entrar a Cartagena, que fue uno de los últimos sitios en acabar la guerra, ¿no? Entonces los mandaron hacia Cartagena, fueron entrando, iban entrando, y algunas de las baterías de costa ya estaban tomadas por el ejército de Franco, y otras aún quedaban en manos del ejército republicano. Ellos habían salido hacía varios días de Castellón, no sabía cómo estaba evolucionando eso. Cuando pasaron debajo de unas, se saludaron y se hicieron señas, y salió todo el mundo a cubierta y todo el mundo feliz. Pero de la que quedaba del bando de la República, cuando los vio a tiro, pues les tiró. Claro, además le pilló ya entrando, con lo cual tenía poca capacidad para volver, y al final, bueno, pues le centraron el tiro, le dieron y consiguieron hundirlo y estallar. Hubo numerosos muertos, incluso hay una escena, ahora hay un reportaje que están emitiendo, un documental que han hecho, creo que si no son de esta casa, de Popular Televisión, si son muy amigos vuestros, que lo están emitiendo por ahí, que es dramático porque consiguieron entrevistar a protagonistas de uno y otro bando. Ahora están todos muertos, pero hace 5 años aún estaban vivos y consiguieron entrevistarlo, y es dramático porque de los náufragos que cayeron de este barco, gente de Cartagena salió a socorrerles, y el que estaba al mando en ese momento de la batería ordenó disparar para que se alejasen esas barcas y tal, y le entrevistaban al hombre, ahora aún después de muchos años: oiga, ¿usted cómo hizo eso si estaban allí? Dice: aquellos eran soldados, y si luego llegan a tierra y tal, van a ser mi enemigo también, y mi obligación es cargármelo. Y lo decía e impresionaba mucho. Pero en fin, eran unas circunstancias muy especiales, las circunstancias de una guerra civil, de una guerra fratricida, y el oír los criterios de antes con la mentalidad nuestra impresiona y pone los pelos de punta. ¿Sí? El valor y el lugar de Cartagena a lo largo de la historia, también en el ámbito militar, es muy importante. ¿Usted cree que hemos sabido conservarlo y transmitir esa importancia de Cartagena a los demás? Bueno, pues eso es parte de mi sueldo, ¿no? Estamos obligados, y yo creo que sí, ¿no? Yo creo que en Cartagena habrá críticos, como lo hay en todos los sitios y tal, pero que hay un cierto aprecio a los militares y a la importancia que ha tenido para la ciudad el hecho de tener allí una base naval, ¿no? Es raro encontrar en Cartagena a quien no tenga un familiar de allí o quien no trabaje allí y tal. Y bueno, es que es uno y todo, ¿no? Yo no he encontrado. Mi mujer es de fuera, está encantada, ha sido acogida perfectamente, y yo, vamos, creo que sí. Es más, que no solo que estamos perfectamente integrados, sino que los unos y los otros estamos orgullosos de que esto sea así. Se lo decía porque creo que hay una especie de movimiento que quieren que el conjunto militar de Cartagena sea incluso declarado Patrimonio de la Humanidad. Creo que se lo quieren solicitar a la UNESCO. Bueno, la verdad es que es un sitio curioso. Este fin de semana pasado coincide que he estado de turismo en Úbeda y Baeza, Patrimonio Histórico Nacional, las dos ciudades. Lo trabajaron, lo hicieron bien, ahora son unas ciudades preciosas que merece la pena verse, y lo que sí es cierto, habría que tomar una serie de medidas y realizar una serie de inversiones para volver a realzar algunas de las piezas de las construcciones que hay de fuertes, iglesias y tal, para volver a hacer. Igual, yo no soy experto en esto, igual es al revés, hay que conseguir primero la denominación, y gracias a esa denominación ya consigues fondos para poder remozar y poner en valor todas estas cosas. Pero bueno, allí hay mucho patrimonio arquitectónico y industrial, naval, y bueno, ¿por qué no? El Museo Naval de Cartagena pertenece a la red de museos navales nacionales. Desde luego tiene muchísimas cosas, no lo está contando usted a lo largo de esta entrevista, pero ¿le falta algo? ¿O usted como director echa en falta algo? ¿Alguna reivindicación, algo que le faltaría para que el museo fuera completo, redondo a su juicio, o ya está? Bueno, vamos a ver, ahora hemos dado, en los 3 o 4 últimos años, hemos dado 2 saltos enormes, ¿no? Que han sido, uno, el trasladarnos a la nueva sede, y otro, incorporar el submarino. Esos 2 cambios han sido
bueno, muy importantes. Los museos no se quedan quietos, los museos son algo vivo que normalmente le estamos dando vueltas a la cabeza y estamos intentando innovar y atraer a la gente para mostrar lo que tenemos allí. Yo hay dos cosas que me gustaría conseguir habituar al llegar a que eso se convierta en rutinario, pero que nos va a costar trabajo porque estamos empezando. Una es la nave que contiene el submarino, que es una nave también de finales del siglo XIX, es muy grande y el submarino ocupa la mitad y tenemos una mitad libre. A mí me gustaría, me gustaría que cuando me vaya de director eso esté rodado y esté tal, que meternos en una dinámica de cada año, pues hacer 3 o 4 exposiciones importantes, itinerantes de otras cosas, ¿no? O de traer piezas del Museo Naval de Madrid o cosas relacionadas con la mar o con la Armada que sean de importancia y poder usar eso y que sea algo dinámico, vivo y que nos acostumbremos a que ese Museo Naval, como dispone de ese espacio que es muy lúcido, se utilice. Y luego, para el futuro, una idea y unos planes y unos proyectos que hay por allí es poder poner un submarino de los que acaban de dar de baja, poder exponerlo allí cerca. Entre el edificio central del museo y la nave donde está el submarino hay una plaza y creo que sería un foco de atracción tremendo si conseguimos poner allí en seco un submarino que tenemos, que hemos dado de baja hace unos años, y musealizarlo también en seco, porque si lo dejas en húmedo la mar luego cuesta mucho mantenerlo y es muy costoso. Y vamos, hay medio bocetos y proyectos de que se metería una especie de foso seco con unas láminas de plástico simulando la mar y entonces se podría visitar por abajo, se podría complementar con armas submarinas, con torpedos, o en fin, o con algo relacionado con el fondo del mar, ver el submarino como es por abajo, verlo por arriba. Bueno, si consiguiésemos esto, seríamos el foco del mundo de los submarinos a nivel internacional. Entonces sería una gran atracción para Cartagena. La Armada se beneficia de eso, que nos damos a conocer, pero para Cartagena, desde el punto de vista turístico, bueno, toda la región de Murcia, sería muy importante. Ese proyecto está ahí. Ahí lo dejamos. Sí, y está contado, mucha gente lo conoce. Las condiciones económicas globales sabemos cuáles son. Bueno, igual cuando mejore esto se consigue. Muy bien, pues entonces lo que hacemos es hacer una invitación, ¿no? Para que la gente vaya a visitar el Museo Naval y sobre todo que puedan conseguir avanzar, ¿no? Todos estos proyectos que nos comentaba, que imagino que en un plazo de tiempo no se fijan un plazo, ¿no? Entiendo, hasta saber más o menos si todo eso se puede llevar a cabo. No, ahora este año lo más importante es iniciar la intervención en el submarino por dentro, que no sabemos si acabará este mismo año o será plurianual, ya lo que digan los técnicos del Instituto de Patrimonio y Cultura de España. Y yo me gustaría a ver si consigo hacer un par de exposiciones temporales en la sala nueva esta que digo. Y lo otro pues ya se queda fuera de mis posibilidades, porque ya intervienen bueno, pues la Armada, Defensa, el Ayuntamiento, hay que buscar recursos económicos para eso, pero bueno. Mientras tanto, creo que tenemos un museo muy lucido de nivel nacional y a todo el que a mí me gusta, mi gente me pregunta, ¿por qué? Pregunta, yo, porque no es la única manera de saberlo. Cuando sale la gente, a la pluma, de vez en cuando cojo a alguien y le pregunto qué le ha parecido el museo, no le digo quién soy, qué le ha parecido y tal, o qué pondría, o qué quitaría, o qué le hemos dado. Bueno, y a base de eso se va aprendiendo también y puedes hacer normalmente pequeñas correcciones que siempre vienen bien. Bueno, pues esa misma pregunta se la vamos a trasladar a usted ya para cerrar nuestra entrevista. ¿Usted qué pondría, qué es lo que más le gusta y lo que menos le gusta del Museo Naval de Cartagena? Bueno, yo ahora estoy muy contento con de la zona de maquetas que hemos comentado antes. Gracias al experto que mencioné también, lo tenemos muy en plan educativo, unos paneles cronológicos donde se cuenta qué
qué tipo de barco es, para qué sirve, qué era, cómo ha ido evolucionando. Entonces está muy gráfico, muy bien, muy facilito, muy didáctico para los niños, y estoy muy orgulloso también de cómo ha quedado el submarino, la musealización, que también lo hizo José Antonio, y porque está muy didáctico. Nosotros queremos, este museo no es un sitio para que venga un experto a comentar si el cabo aquel no iba allí, iba allá, sino que es para que la gente aprenda lo que ha sido la Armada, vea lo que es la Armada y que se identifique un poquito y que ayude y que nos anime más a nosotros. ¿Y qué no le gusta o qué mejoraría? Bueno, tenemos que completar y darle un poquito más de luz pero me hace falta dinero. La zona de los uniformes la tenemos un poco allí embarullada, me gustaría dejarla un poquito mejor, y yo creo que así, para no pedir mucho, con esa zona de uniformes la tenemos pendiente de mejorar, ponerles unas vitrinas y mejorar la iluminación y aclarar un poco maniobra. Todavía estamos viviendo los coletazos de la inauguración de septiembre del año pasado y estamos deseando parar un momentito y tener tiempo para dedicarnos a estas cosas y ponerlas en marcha, pero seguro que de aquí a poco lo hacemos. Sí. ¿Y una página web, por ejemplo? Porque cuando nos metemos a vamos buscar a información... ver, hay varias páginas web, una que está a través de Facebook, que es Museo Naval de Cartagena. Tenemos otra más especializada en el Peral, que es submarinoperal.com. Esas dos son las que más o menos manejamos nosotros, y ahí la gente puede ver lo que es tanto el museo en general, como historias del museo, novedades del museo, y la historia del submarino, la historia de Peral y las novedades que vamos contando. Pues ya para terminar, lo único que nos queda es animar a todos los espectadores a que visiten Cartagena y a que conozcan un poco más la Armada y la historia naval de la ciudad portuaria a través de una visita al Museo Naval. Porque por lo que nos ha contado, a mí me dan ganas de volver, y no sabemos esas chicas de pasar un día agradable en Cartagena para visitarlo. Pues para eso trabajamos nosotros, para que la gente vaya y nos conozca, y estaremos encantados de recibiros. Pues Pablo Zárate, muchísimas gracias por haber compartido esta noche con nosotras en Trivium. A vosotras, muchas gracias, buenas noches. Chicas, buenas noches. Nosotras nos vemos la semana que viene, y a ustedes ya saben que también les esperamos hasta el martes que viene. Que tengan una feliz semana.